Bueno, comencemos con Beastars. La historia comienza con un prólogo de un evento futuro en donde el protagonista ataca misteriosamente a una compañera suya en medio de la noche. Pero vamos poco a poco. Es bastante evidente que esta historia está ambientada principalmente en un mundo de seres antropomórficos, en donde los animales están divididos principalmente por dos clases, los herbívoros y los carnívoros, en donde aparentemente hay una especie de paz y utopía entre ellos, pero no es así. Ya que lo primero que se ve es como una alpaca llamada Tem la noche anterior fue devorada por alguien misteriosamente. Esto, como era de esperarse, conmociona a todos, principalmente al club de teatro, ya que ahí es donde pasaba la mayoría del tiempo, causando muchas disputas entre los miembros por encontrar al culpable. Esto principalmente afecta a una cabra llamada Els, quien era cercana a él. Es entonces que una noche se encuentra con el protagonista, un lobo gris conocido como Legoshi, y debido al calor del momento piensa que buscaba lastimarla, pero en realidad era para darle una carta de amor. Resulta que buscaba cumplir la última voluntad de su amigo, ya que éste sentía cosas por ella, así que esperó a estar a solas para darle su carta para que éste al menos pueda irse en paz. Es entonces que la mañana siguiente conocemos a Luis, quien sería una celebridad de la escuela y el líder del club de teatro. Resulta que éste lo estaba buscando para ayudarlo a él y a un compañero a colarse en el teatro, para poder ensayar su obra, debido a que el nuevo reemplazo de Tem no se sabe las líneas y quieren estar preparados. Paralelamente conocemos a una conejita blanca llamada Haru, quien parece ser bastante maltratada y dejada de lado por sus compañeros, esto por algo que descubriremos más adelante. Es entonces que, volviendo a la noche del principio, mientras Legoshi estaba vigilando, percibe el aroma de Haru, y al hacer esto sus instintos se activan y la ataca sin controlarse, preparándose para devorarla. Las cosas parecía que iban a terminar mal, pero gracias a un imprevisto, Legoshi recupera la compostura y deja ir a Haru. Resulta que mientras ensayaba, Luis se lesiona tratando de salvar a su compañero de una caída, y aunque este menciona que no es nada grave, sabemos que lo es. Gracias a lo sucedido la noche anterior, el protagonista queda traumado por el acto, causando que sienta pánico y hasta miedo de sí mismo, tanto que mientras unos compañeros se peleaban, este interfiere y cuando parecía que las cosas iban a terminar mal, llega nuestra estrella para salvarlo. Es aquí que se menciona por primera vez el término de Beastars. Esto vendría a ser principalmente como una especie de título que recibe un estudiante muy destacado en la academia como tal, que simboliza principalmente esperanza y de igualdad entre las distintas especies. Mientras continúan con los ensayos, se remarca el hecho de cómo Luis se esfuerza más que nadie, pese a que su herida anterior era más grave de lo esperado, pero aún así sigue para poder inspirar a otros y que puedan sobrellevar la pérdida de Tem. Y aunque sí que es cierto que este tema es algo que no se menciona realmente en esta primera parte por lo menos, fue algo que realmente impactó a toda la sociedad de Beastars como tal, principalmente a los protagonistas. Es ahí que los chicos le piden a Legoshi que vaya por unas flores para algo de la obra. Sin embargo, descubre que la miembro de ese club es la misma Haru. Esto pues incomoda a Legoshi por lo sucedido. Sin embargo, el pasar tiempo con ella le hace sentir cosas que antes no sentía, y mientras hablaba con ella, debido a un malentendido, Haru cree que él está ahí porque quiere acostarse con ella. Aquí es donde se revela el rumor que rondaba alrededor de ella, y es que resulta que Haru se ha acostado con todo tipo de animales, desde su misma especie hasta de otras. En resumidas cuentas, Haru es básicamente la fácil de la escuela, la que se acuesta con cualquiera que tenga intereses del... Ya saben, ¿no? Sin embargo, Legoshi se niega rotundamente, haciendo que ella se dé cuenta de que sacó todo de contexto y se precipitó. Después de taparla y huir, descubre el rumor que rondaba alrededor de ella, dejándolo bastante pensativo sobre esta. Aquí mucha gente por lo general podría hacer la broma fácil de que Legoshi es un cagón porque no se devolvió a Haru ni nada por el estilo. Pero yo personalmente creo que hizo bien. Es decir, Legoshi fue ahí simplemente por las flores y ya está. Y para conversar con ella. Sí, ahí hubo un problema de falta de comunicación, pero está por lo que está. No quería lanzársela a Haru, o al menos de momento, así que esa idea está bastante bien. Si alguien se te lanza y no tienes interés en esa persona, no tienes por qué devolvérsela. Así que más gente como Legoshi, amigos, más gente como él. Finalmente llega el día de la presentación y pese al dolor que siente Luis, es capaz de liderar a todos y de dar un espectáculo que los deja maravillados, aunque al final supera sus límites y cae rendido. Ya en la enfermería, se revela que Luis se quebró la pierna y que no podrá participar en la próxima función, por lo que deciden nombrar a Bill como su reemplazo en este rol, y sumando a esto meterán a Legoshi en la obra, debido a que faltan miembros para poder llenar ese rol que le faltaba. En este ensayo se remarca bastante la diferencia que ronda entre estos dos, ya que mientras uno vive limitándose y sintiendo miedo de sí mismo, el otro se mira con orgullo y bastante confiado buscando que la gente lo reconozca. Es entonces que llega la segunda función, y mientras se preparaban, Legoshi descubre que Bill se había dopado con sangre antes de la función, causando que estos dos tengan una disputa que termina con ambos enojados. Es en este momento que empieza la función, pero a diferencia de la primera, esta decepciona a todos los espectadores, hasta que nuestro protagonista entra en escena y pelea a puño limpio con Bill, en donde se muestra la descarga de ira y frustración que él siente hacia él. A mí en lo personal la escena del teatro con Legoshi y Bill peleándose me pareció excelente.
no solo por toda la coreografía que tiene, sino por el valor simbólico que tiene. Ya para empezar, el hecho de que no haya música y solo se escuchen los sonidos de los golpes, la sangre goteando y todo lo demás ya me parece excelente. Pero es sin duda el tema de cómo es que literalmente Legoshi por momentos actúa bastante hipócritamente con Bill. Porque sí, lo que Bill hace es asqueroso, toparse con sangre de conejo es bastante malo, pero Legoshi está siendo hipócrita porque está criticando a Bill por lo que hace, pese a que él anteriormente estuvo a punto de matar a Haru, y él mismo se cuestiona por eso. Por eso es que la escena es buenísima, porque pese a que Legoshi tiene un enojo, no puede enojarse realmente porque estaría siendo hipócrita y haciéndose como la víctima, como el que nunca hizo nada malo, cuando él iba a hacer algo incluso peor de lo que hizo Bill, y esa escena gana muchísimo golpe de por sí. Sin embargo, este logra doblegar a nuestro protagonista y parece que va a perder, pero es entonces que Luis a duras penas entra a escena para salvarlo, dando un espectáculo que deja a todos boquiabiertos. Y lo más gracioso de todo esto es que todos se pensaban que esto era parte del espectáculo, desde el momento que Legoshi entró, haciendo que la escena tenga muchísimo más valor y que sea más impactante para todos ellos. Ya ha pasado un mes desde los acontecimientos de la obra y pese a que en todo lo que ocurrió sigan hablando de lo genial que salió el show, aquí tengo que decir que personalmente me gustó muchísimo el detrás de escena. Es decir, normalmente aquí ignorarían todo, harían como que se solucionó mágicamente, pero no, aquí se nota que le dedicaron tiempo para explicarnos qué pasó después del show. Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, Legoshi y Bill se estaban a punto de matar y no haber sido porque Luis se metió teniendo la pata pocha, se hubieran matado de por sí. Por lo cual me gusta muchísimo el cómo hablan de la situación y se remarca la cagada de ambas partes, porque tanto Bill como Legoshi tuvieron la culpa y casi la cagan de no haber sido por Luis. Y esa escena me gustó muchísimo y me hizo muchísima gracia todo lo que se relaciona a esta, la verdad. esto como era de esperarse repercute en los pensamientos de Legoshi, confirmando más el hecho de que le gusta Haru, aunque se nos revela que Luis y ella tienen una relación muy íntima. Después de todo lo sucedido, se revela que la escuela va a participar en un evento fuera de la ciudad. Esto es algo que no lo comenté anteriormente, pero los estudiantes viven en la escuela y no pueden salir a menos que tengan permisos especiales o sean situaciones como esta. Y esto pues genera mucha emoción entre todos. Y mientras ocurría todo esto, Legoshi descubre que Haru está cerca y decide ir a verla. Tengo que decir que esta conversación más que todo es muy graciosa por todo el tema de cómo Legoshi se come la cabeza, porque al nunca haber hablado con una chica, sobre todo con una con la que él sienta algún tipo de atracción, es muy gracioso el tema de cómo se mata y todo eso por el estilo. Aunque tengo que decir que hay una escena muy importante que pasa en ese mismo momento, que puede pasar muy desapercibida, pero literalmente es la base de la misma serie, que puede estar cubierta por comedia, pero realmente es fundamental para entender el problema más grave que hay en la serie de Beastars y lo que rodea a todos sus personajes. Así que hay que tener mucho ojo con este detalle. Sin embargo, no todo sale mal, ya que por fin pudo verla como se debe y hasta descubre su nombre, haciendo que se presenten formalmente. Sin embargo, las cosas parecen no mejorar en el mundo de Beastars, ya que sucede otro crimen contra un herbívoro, causando que los carnívoros sean tratados como monstruos, pese a no tener nada que ver. Es ahí que mientras unos carnívoros molestaban a una chica, Legoshi va a ayudar. Aquí tengo que decir que es interesante el cómo entre los mismos carnívoros buscan descargar su frustración de la discriminación que sufren por medio del acoso hacia otros carnívoros, lo cual si nos ponemos a pensar, no es tan diferente a lo que pasa en nuestra sociedad realmente. Ya todo más en calma, resulta que la chica es una loba gris llamada Juno, quien pasa a formar parte del club de teatro en su primer año. Y tengo que decir como pequeño detalle, pese a que es la primera vez que se ven juntos, se nota y se siente la química que hay entre ellos. La verdad es que es muy buena, sinceramente, esa atracción que se puede sentir en el aire con ellos dos. Cambiando de escena, debido al festival, los maestros mandan a Legoshi, Bill y otros alumnos para mirar todo el tema del festival escolar que falta, principalmente porque gracias al último caso, los herbívoros tienen prohibido salir por su seguridad. Además de esto, Lois les advierte a los chicos que tengan mucho cuidado con el mercado negro. Ya en la ciudad se puede ver cómo todos se llevan bastante bien y viven en una convivencia sin ningún tipo de problema, o eso es lo que nos quieren vender, ya que después de que los chicos se pierden, se terminan topando de casualidad con el famoso mercado negro. La razón de que se llame el mercado negro es bastante clara, pero es el hecho de que básicamente en ese lugar se permite el consumo de carne para los mismos carnívoros. Y tengo que decir que todo lo relacionado al mercado negro da para mucho que comentar, porque literalmente es otro pilar fundamental de la misma serie y que representa un tema muy importante, que es el tema de la hipocresía de la misma. Esto lo explico más en detalle, pero tengan presente el mercado negro porque tiene mucho jugo para comentar. Es ahí que algunos se proponen a comer ahí, pero ante tal propuesta Legoshi se enoja y abandona el lugar, y debido a todo el olor de la carne y los recuerdos que lo carcomen, causan que este se desmaye. Ya despierto se da cuenta de que fue recogido por un oso panda llamado Goshin. Este se proclama como el médico y psicoterapeuta del mercado negro, que se encarga de tratar con los carnívoros que pierden el rumbo. En este caso, mientras habla con Legoshi, le explica que su amor por Haru, por muy honesto que sea, solo es una ilusión que tapa sus verdaderas intenciones, que es el de devorarla. Aún así, nuestro lobo sigue manteniéndose fiel a sus sentimientos
por ella y se va, dejando a nuestro protagonista más pensativo que nunca. Ya un tiempo después conocemos más sobre la relación de Louis y Haru y entendemos el por qué están tan unidos, pero en uno de sus días se topan con Legoshi, quien no los descubre, pero termina sospechando por cómo actuaba y olía a Louis, además de reafirmar los sentimientos de Legoshi por Haru, ya que en un principio lo que parecía ser una obsesión en realidad es amor. Al final del día todos vuelven a la academia. Ya en calma se descubre que Haru recuerda el accidente del principio, pero que no sabe quién fue el que la atacó, por lo cual Legoshi decide mantener ese secreto por más tiempo. Con el festival más cerca se ve como el club está teniendo problemas, pero gracias a la presencia y optimismo de Juno cambia el ambiente. Es ahí que más tarde tanto ella como Louis charlan y se descubre que Juno busca ser la próxima Beastars, declarándole la guerra y que para ella planea enamorar a Legoshi. Sin embargo, este le dice que no será fácil, dejándola bastante confundida. Ya en la noche, mientras terminaban los preparativos, ocurre un altercado que pone a todos nerviosos, a lo que Legoshi busca a Haru, pero para su desgracia, esperaba a Louis y no a él. Ante este acto, Juno finalmente entiende lo que trataba de decir Louis anteriormente, dejándola bastante desconsolada. Después de todo lo sucedido, Legoshi se empieza a convencer de que Haru estará mejor con Louis, por lo que decide dejarlo todo en sus manos, pero antes de eso quiere dejar las cosas claras con ella, por lo que propone verla en la noche para dejar las cosas zanjadas. Sin embargo, esto no se va a poder, debido a que una organización conocida como el Shishibumi la secuestra con el fin de comérsela, siendo ellos los causantes del apagón de la noche anterior y de varios crímenes cometidos anteriormente. Es por ello que al enterarse de esto, Legoshi va en búsqueda de Louis para pedirle ayuda. Sin embargo, este rechaza su ayuda, debido a que anteriormente el alcalde lo chantajeó con documentos que lo vinculaban con el mercado negro. Para este momento creo que es necesario explicar un poco el contexto de lo que está pasando realmente. Resulta que hace muchos años, cuando Louis era pequeño, él fue vendido al mercado negro como una mercancía de comida principalmente. Pero después de todo lo sucedido, un día conoció a Ozma, que era básicamente un empresario muy importante que estaba buscando adoptar un hijo. Entonces, gracias a la tenacidad de Louis, este lo adoptó y lo crió para ser el siguiente Beastars, una persona que cambia el mundo. Es por eso que le preocupa mucho sus registros, porque si llegan a enterarse de que era parte del mercado negro, puede arruinar su reputación y todo lo relacionado a su familia. Por eso es que tiene que hacer todo esto, y aunque no le guste, está obligado a obedecer al alcalde. Entonces, cegado por la ira, Legoshi se pelea con él y por consiguiente decide rescatar a Haru él mismo. Durante su búsqueda se enfrenta a algunas dificultades, pero gracias a Goshin logra sobrevivir, además de recibir buena información sobre el Shishibumi. Sin embargo, le recomienda no acercarse debido al peligro que representan, pero aún así Legoshi decide ir por su cuenta. Y por un momento parecía que no le iba a contar, pero gracias a que Goshin tiene buen corazón, decide seguirlo y darle su apoyo. Aquí tengo que decir que de los que están en el Shishibumi o son idiotas o se la pelan todo, porque siendo una organización criminal que no tiene mucha moral, no utilizan armas de fuego. De todos los que habían, solo el del principio usó una. De resto, o iban a puño limpio o usaban espadas de madera, lo cual los deja quedando como unos incompetentes. Si hasta el jefe se la pone, en vez de cargarse al protagonista con un plomazo, se da de puño limpio con él. Es ahí que después de mucho esfuerzo finalmente llega hasta donde Haru, dando comienzo a la pelea final. Pese a que la pelea es bastante reñida, Legoshi libera por fin su bestia interior y termina ganando. ¿Por qué el animal no utilizó la pistola en todo el conflicto? Y yo que sé, mira la pinta que lleva, se nota que no tenía muchas luces. Es ahí que después de esto los protagonistas se van, pero Louis aparece de último momento para rematar al jefe del Shishibumi, dejándola en una situación que parece no ser muy prometedora, ya que después de eso no volvemos a saber nada de él por un buen tiempo. Después de todo el caos, Legoshi y Haru se toman un descanso para hablar y dejar las cosas claras entre ellos. Y tengo que decir que hay una parte que sinceramente me da toda la rabia del mundo, porque después de que Legoshi llega a la escuela con Haru a salvo, la maestra, en vez de preocuparse por él y todo lo que pasó, se pone a regañarlo porque durmió con una coneja. O sea, le importa más que dos animales duerman juntos que el hecho de que Legoshi y Haru casi mueren a manos de una banda criminal. A eso le llamo yo ser una buena docente. Después de todo, finalmente llega el día del festival, donde por fin Legoshi y Haru hablan, sin tapujos. Pero antes de eso, Legoshi tiene que lidiar con Juno respectivamente, debido a sus sentimientos y el cómo la ve a ella. Es por eso que termina la temporada con los protagonistas avanzando con sus respectivas vidas. Sin embargo, esto no termina aquí, ya que en la escena postcréditos podemos apreciar a alguien misteriosamente observando a todos desde la sombra. Ya les voy avisando que tengan mucho cuidado con este personaje, porque directamente es el eje central de toda la trama en la siguiente temporada. Así que tengan mucho cuidado con esto, porque es fundamental. Acabando así la historia de momento. Creo que es bastante obvio, pero mi opinión con respecto a Beastars es que me parece una obra maravillosa, es espectacular. La cantidad de críticas sociales que tiene esta historia, pese a que es disfrazada con animales, es increíble, que directamente se puede plasmar en nuestra misma sociedad. Voy a comentar estos puntos principalmente porque me parecen importantes para poder analizar esta obra en profundidad. Para mí uno de los puntos más fuertes de todo Beastars y el por cual lo considero una obra excelente es su gran
gran cantidad de críticas sociales que transmite. Pese a que estamos ambientados en un mundo de seres antropomórficos animales, no quita el hecho de que las situaciones que se viven en ese mundo son tan reales como las que nos pasan a nosotros como personas. Y hay muchos ejemplos de esto. Los temas principales que se tratan en esta obra y que pude identificar, al menos en esta primera temporada, serían principalmente la discriminación y el racismo. Estos dos temas van a la mano porque se representan desde el primer minuto de la serie. Es algo que se presenta muchísimo en varios momentos de la serie. Por eso es que esta parte personalmente parece buenísima y súper cruda, pero que representa lo que viene siendo nuestra sociedad en muchos momentos. Otro para mí que es el tema más importante es el tema de la falsa sociedad y la idealización de la misma. Esto principalmente se representa con los chicos con el tema de la escuela. La escuela se puede simbolizar principalmente como una fantasía, como una ideología utópica de una sociedad perfecta. Desde jóvenes se les idealizan a todos los chicos con que el exterior es un mundo perfecto, que está en armonía y que se tienen que criar desde pequeños con ciertos valores, con ciertas creencias directamente para llegar a dicha sociedad y formar parte de ella. Pero la realidad es que esa sociedad es falsa. La sociedad de Beastars tiene tantas capas de mala manera que es increíble. Corrupción, robo, atraco, asesinato, extorsiones. Amigo, la cantidad de cosas que pasan en esa sociedad es increíble. Y eso solo en la primera temporada, porque en el futuro hay temas mil veces peores y que se explotan en mayor profundidad. Pero eso directamente es lo que pasa. Y lo peor es que los jóvenes viven constantemente con ese ideal de la sociedad perfecta, lo que tengo que aspirar. Cuando llega a ser adulto, y eso es algo que directamente les golpea muy duro, porque durante años fueron criados con ciertos ideales para que luego cuando lleguen a la sociedad les enseñen otros, y genera un choque cultural y de ideales tan grandes que directamente se destruyen entre ellos mismos. Y todo lo relacionado con la serie, con este tema, es buenísimo. Y pese a que no le dan mucha importancia en este punto de la historia, a futuro es muy importante. Y por eso me parece un tema realmente fuerte de cara a la historia. Y es aquí donde voy a hablar del famoso mercado negro. Amigo, la definición del mercado negro, si pudiera definirlo en una sola palabra, es hipocresía. Porque eso directamente es la representación misma. Amigos, en el mundo de Beastars desde el minuto 1 nos remarcan mil veces: en esta sociedad no nos comemos carne de animales, nosotros comemos alimentos que no tienen que ver con carne. Incluso los carnívoros aprenden a vivir sin la necesidad de carne, para que luego al poco rato exista realmente un lugar donde puedes comer toda la carne que se te antoje. Por eso es que el tema de la falsa idealización de la sociedad es mucho más fuerte, porque pese a que les exigen a los jóvenes a no comer carne, al poco de que salen directamente pueden comer toda la carne que quieran, por lo cual tiran a la basura todos los ideales que tenían anteriormente. Y eso es súper brusco, y aunque parezca tonto, es la realidad. La existencia del mercado negro, aunque sea hipócrita y contradiga todos los valores que trataron de enseñarlos, tristemente es necesario. La sociedad de Beastars se basa principalmente en un problema muy grande, que es lo que voy a tratar ahorita, que es el tema de los instintos. Y es algo que es imposible de ocultar. Por mucho que tú adoctrines y le cambies la ideología a un carnívoro, nunca va a olvidar ese deseo de comer carne. Por eso es que el mercado negro, aunque es una falsa idealización que se tiene y una medida drástica y rastrera, tristemente es necesaria, porque gracias a eso la sociedad al menos no se termina de corromper como tal, ni se destruye tanto. Es innegable que en la serie esos crímenes se minimizaron muchísimo con la existencia del mercado negro. Y ahí es donde voy a entrar el tema principal, el tema de los instintos. Los instintos en Beastars son la maldición, como lo dije anteriormente. Sin importar quién seas o qué seas, tus instintos se van a jugar una mala pasada increíble. Esto se representa principalmente con Lego y Shiharu. Constantemente su relación, conforme va evolucionando, se dan cuenta de que sus instintos son más fuertes por momentos. Y lo mismo pasa con Legoshi en varios momentos. De hecho, Legoshi es el que más ha sufrido con respecto al tema de sus instintos. Desde el primer capítulo, con esa representación oscura de su instinto queriendo dominarlo para comerse a Haru, y las distintas situaciones de ataques de ira representan directamente cómo Legoshi carga con una carga muy dura, una que directamente lo va carcomiendo constantemente y que tendrá que superar en un punto y que lo está destruyendo. Y eso es algo que le pasa a todo el mundo, es inevitable esos instintos que tienen, y que es excelente de cara a la historia porque la crítica que lo representa coge más fuerza con este detalle, y eso es lo que me encanta que se representa en la obra directamente. Hablando de otro punto mucho más superficial de la serie, tengo que decir que me gustó y me sorprendió muchísimo el hecho de que hay una violencia bastante considerable. Es decir, normalmente en el anime hay alguno que otro momento de censura, pero Beastars no tuvo ningún problema con esto. Mostró las escenas como tienen que ser, escenas crudas, sangrientas, destructivas, escenas morbosas, pero las representan no por poner de gratis, sino para representar la gravedad de los asuntos. El hecho de que muestren todo el desmembramiento de los carnívoros y todas las escenas de los desnudos que presentan principalmente son fundamentales para entender los contextos que se presentan, y me gusta que la obra no se moje a la hora de hacer esto, porque para este tipo de historias donde se presenta una crítica tan brusca, no puedes minimizar los daños, no puedes ocultarlo. Esto no es como en Marvel, que la gente está llena de aire y no sangra con las batallas o no hay muertes. No, aquí directamente se representa como es.
escenas sangrientas, desgarradoras, firmes, pero no por el morbo como dije, sino porque son fundamentales para entender el contexto y la gravedad de la situación. Hablando exclusivamente de los personajes, creo que muchos de estos cumplieron muy bien su rol y me encantaron cada uno a su manera. Amigos, Legoshi para mí es un escándalo. De una vez lo digo, él es mi personaje favorito de la obra y le tengo un amor que no se lo pueden ni imaginar. Su construcción desde el principio hasta el final de esta temporada es excelente. Pasó de ser un lobo sumiso que literalmente se autodespreciaba a sí mismo y estaba en depresión a una persona que tenía firmes sus ideales, que estaba decidida a lo que tenía que hacer, que se reforma de sus propios errores y que madura con el tiempo. Algo que me encanta muchísimo de Legoshi es el hecho de cómo representan su impulsividad de la manera como es, impulsividad muy tonta. Normalmente en este tipo de series los personajes adolescentes siempre tienen como esta necesidad de hacer tonterías por el impulso, lo cual es entendible con las hormonas, pero muchas veces esta impulsividad no llega a tener la gravedad que se tiene porque muchas veces han protegido los protagonistas o los personajes con el plot armor de que no les pasa absolutamente nada. Y si bien es cierto que Legoshi por momentos se salva en varias situaciones, es innegable que sus impulsos y su inmadurez le juegan mucha mala pasada. Los ejemplos perfectos son cuando va a rescatar a Haru del Shishigumi o cuando por ejemplo se pelea con Bill, que son escenas que se representan principalmente por el instinto y sabes perfectamente que es una estupidez lo que hace Legoshi y que de no haber sido por terceros, Legoshi se hubiera jodido en muchas ocasiones. Y esto no es la mínima porque hay una cantidad inmensa de momentos que el personaje pasa, pero eso me encanta porque representa a alguien que a su edad se comporta como se tiene que ser y eso es algo que directamente me encanta y es muy bueno de cara al personaje. Además de que todas sus dudas existenciales y todo lo que pasa con respecto a sentirse como un carnívoro pero sentir ese amor por sí mismo y todo lo relacionado con su amor por Haru me parece precioso, su manera de cómo evoluciona. Sí que es cierto que por momentos su amor llega a sentirse bastante tóxico y posesivo principalmente por el tema de los instintos y el cómo considera a Haru una presa y algo de su propiedad, pero es algo que el mismo protagonista va evolucionando y cambiando su concepto. Ya no mantiene esa ideología tóxica de que solo es mía y de nadie más, sino que es algo que va evolucionando constantemente y tiene una visión de perspectiva totalmente distinta y es algo que, como digo, me gusta el cómo se representa y por eso es que a mí me encanta Legoshi por todo lo que representa y es el protagonista idóneo para este tipo de obras directamente. Aquí voy a hablar principalmente de dos personajes al mismo tiempo porque considero que pese a que pueda decirse que son bastante distintos, la verdad es que se complementan bastante bien y tienen muchas similitudes, más de lo que uno puede llegar a pensar, y serían el caso de Luis y Juno. Juno y Luis como personajes me gustan muchísimo, creo que ambos tienen una representación bastante buena con respecto al cómo quieren ser Beastars y además porque me gusta porque la ideología de cada uno es lo contrario de la otra. Goji me gusta muchísimo, me parece que como figura de maestro, más allá de eso, es un personajazo porque es un tipo realista. A diferencia de otros personajes, por así decirlo, de la obra, el tipo es consciente de la sociedad en la que vive, no busca taparla y representarla como un falso velo como lo hacen los demás. No, el tipo es consciente de las problemáticas de su sociedad, entiende los problemas que hay, sabe lo que pasa y entiende cómo solucionarlos. Y los demás me parecen que están bastante bien, creo que cada uno tiene sus propias subtramas y su manera de interpretar la sociedad como tal y está bastante bien llevado. Algunos lo hacen de manera egoísta, otros de manera más realista y otros de manera muchísimo más positivista. Para finalizar quiero hablar de un tema que personalmente me tocó mucho, lo que viene siendo la parte escrotal cuando escuché de la obra, y es que muchas veces cancelan a la obra de Beastars o la tachan de mala por dos estupideces que personalmente no sé qué la gente está pensando cuando quiere argumentar que la obra es mala. Y las dos principalmente es que es una serie para furros y la otra es que directamente está hecha con 3D y CGI es como el culo. Primero que todo, el tema de la animación como tal me parece que está bastante bien. Sí que es cierto que para una persona que está acostumbrada al 2D, pero una obra que está totalmente hecha en 3D, es bastante raro, pero el 3D de Beastars está muy bien hecho. Las escenas de acción están bastante fluidas y los diseños se sienten bastante orgánicos, no son irreales ni tampoco anormales. Están bastante bien llevados y esto funciona bastante bien. Sí que es cierto que hay alguno que otro choque cuando ponen 3D y luego 2D de golpe después de mucho 3D, pero no es algo tampoco tan horrible. Está bastante bien llevado y me gusta muchísimo. Así que ese tema de la animación es una estupidez. Y el tema de que sea un anime furro, amigo, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, yo no tengo ningún problema con los furros ni nada por el estilo, pero que digas que es una obra mala porque sea de animales, me parece una estupidez tan grande como la gente que diga, es que esta obra es mala porque hay un personaje de color o un personaje LGTB. Amigo, la obra si es mala y la quieres criticar, critícalo con argumentos lógicos, la trama, los personajes, las situaciones, critica todo eso. Pero que me digas que la obra es mala por decir que supuestamente es para furro, me parece el argumento más lamentable, patético y miserable que puedo escuchar de una persona que argumente esto.
En serio, me da mucha rabia cuando la gente para argumentar cosas utiliza argumentos tan vagos y básicos, sinceramente. En serio, si quieres argumentar algo para decir que es bueno o malo, hazlo, infórmate y utiliza argumentos válidos. En serio, es estúpido sinceramente esto, y con esto zanjo el tema principalmente. Y la conclusión que quiero dejar con esto es que personalmente Beastars es una obra recomendadísima. Dejando los memes de lado y todo lo que pasa, es una obra que perfectamente puede verse por cualquier persona. Es bastante madura, entretenida, hace una crítica social bastante buena, los personajes son carismáticos y algo importante, tiene muchísimo jugo y hay mucho potencial de cara al futuro. Si ya con esta primera temporada te enamoraste, la segunda es que directamente te va a explotar la cabeza. Y eso que no han adaptado todavía el resto de la historia, porque lo que se viene después de la segunda con el manga es maravilloso, en serio. Solo hemos visto hasta el momento un 5% de la sociedad de Beastars. Imagínense el resto de lo que falta y todas las críticas que hay. Pero hasta ahora es lo único que voy a decir. Así que si les gustó el video, espero que le den me gusta. Suscríbanse para apoyar este canal. Espero que les haya gustado muchísimo. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.